modificación de precios esta semana? Bastante y habitual, casi todos los días aumenta. De a 20 pesos, de a 15, de 30 hasta algunos de 50. O sea, una cosa increíble. Aumentaron los precios ya con anticipación y además están las góndolas casi vacías con los productos que uno necesita. Por ejemplo, queso no hay, esto no hay, lo otro. Varios productos que no los encontré, están vacíos los cartelitos. Se fue todo muy arriba, muy caro y es imposible comprar también. Y nosotros somos jubilados. En la última semana, ¿notó aumento de precios en los supermercados y almacenes? Todos los días, no la otra semana, todos los días. Son los fabricantes los que realmente van subiendo los precios para obtener mayores ganancias y meterle presión, digamos, creo que es una forma de presión política hacia el gobierno para perjudicarlo, cosa de que la inflación suba y no pueda controlarse jamás. ¿Por qué los alimentos aumentan más que la inflación? Porque no hay controles, porque hay una inercia inflacionaria, porque se aumentan los precios por las dudas. ¿Y esto lo hacen quiénes? Fundamentalmente los grandes grupos económicos, las grandes empresas que en su inmensa mayoría incluso son de capital extranjero. 3 tipos de yerba, 250, pero esta que es la que estamos relevando cuesta 320 el medio kilo nada más. Hay una etiqueta, está una etiqueta arriba de otra, hay 3 etiquetas acá y el kilo costaba 400. Medio kilo de yerba, 251 pesos con 30. La yerba mate estaba a 365 pesos el kilo el 1 de enero. El 20 de octubre, 604 pesos. En los últimos 5 días aumentó un 3,84% y el acumulado en lo que va del año, 65,48%. ¿Tienes dificultad para comprar comida? Bastante, me cuido bastante, me corto los dedos, como digo yo. Yo soy sola, pero donde hay criaturas, ¿cómo hacen? El día que le dan leche no le podrán dar pan, el día que le dan pan no le dan leche. ¿Te observa que aumentó todo? Para mí sí. No, pero los lácteos ni hablemos. Los quesos, porque sí hay quesos baratos, pero incomibles. El gobierno tiene que ponerse las pilas, ya sé, y dejarse de embromar que Macri esto, Macri lo otro. No, que se pongan las pilas de una buena vez y controlen. ¿Notó aumentos de precios? Totalmente, totalmente los aumentos son de terror. Uno va a un lugar, un precio, va a otro precio. Vas a buscar una mercadería, aumenta el otro día, ¿viste? Sí, es tremendo la situación acá con el tema de los precios. Arroz grano largo fino, el kilo de arroz, 75 pesos. Arroz grano fino, 1 kilo, 134 pesos. Arroz de precios cuidados, falta, no hay. El arroz fino de grano estaba el 15 de octubre 160 pesos, el 20 de octubre 164, un 4% de aumento. ¿Solo en 5 días? Solo en 5 días. Y el total de aumento en lo que va del año, 64%. Los precios aumentaron por arriba de la inflación, ¿no? En supermercado igual, vos vas a distintos lugares y es de terror lo que pasa. Todo aumenta por encima de la inflación. Los salarios quedaron así, los precios son así. Aumentaron los fideos, aumentó la leche, aumentaron los yogures, aumentó la mayoría de las cosas alimenticias. ¿A cuánto compras el litro de leche? Y seguro que ahorita mismo está a 110. Vamos a ver el precio de la leche. Todas, absolutamente todas, cuestan 120. Sachet de leche por litro, 90 pesos. Leche fresca, el sachet, 107,60. Leche sachet aditiva estaba el 1 de enero 70 pesos, el 20 de octubre 131 pesos. En los últimos días aumentó un 4,28% y el acumulado en lo que va del año 87,4%. Larga vida cuesta 120 pesos el litro. Leche larga vida primera marca, 121 pesos. La leche.
Es una locura el precio de las leches. Hay que controlar a esas 28 grandes empresas que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Hoy no es cualquier día. Se conocieron dos índices interesantes, o en todo caso preocupantes. Uno es el precio del dólar blue. Volvió a tocar los niveles más altos. ¿Se acuerdan allá por el año 2020, en el comienzo de la pandemia, donde había tocado, se habían encendido las alarmas cuando el dólar blue llegó a 195 pesos y se decía que era un precio especulativo? Bueno, hoy volvió a tocar ese precio. Y el otro índice que se conoció también es el índice de confianza pública que desde hace años mide la Universidad Torcuato Di Tella y dice que el índice de confianza en Alberto Fernández está en su punto más bajo, incluso más bajo que lo que llegó a tener Mauricio Macri. ¿A qué se debe semejante deterioro? Uno no puede pensar que lo del dólar blue era previsible, que iba a pasar, que siempre sucede en etapas electorales, mucho más cuando es anticipadamente un gobierno que ya viene con una paliza en la elección paso y se supone que, salvo un milagro, eso no se va a revertir en noviembre, mucho menos con esto, con este sentimiento de la población diciendo, loco, nos están aumentando todo por todos lados. Y el gobierno, uno espera que un gobierno haga algo y las intervenciones del gobierno respecto al control de la inflación son fallidas. Entonces, ahora bien, después vienen dos interpretaciones. La interpretación del gobierno, si bueno, son los formadores de precios los que suben los precios por voracidad, y después la interpretación de la oposición, de la derecha libertaria o de la derecha ortodoxa, que dice, bueno, acá el problema es la inflación y es el gobierno el que no controla la inflación, pero dicho sea de paso, tampoco la controlaron ellos cuando fueron gobierno, o sea que estamos jodidos. Pero cuando uno ve la manera de entender esto es si uno entiende la noción de corto plazo y largo plazo. Efectivamente, el gobierno perdió 2 años valiosísimos despreciando la cuestión de la inflación, diciendo, bueno, en la pandemia tuvimos que emitir, y pensando que con las excusas de hacerse el pobrecito y el sufrido, la gente le iba a renovar el voto, y la gente le dijo, no, nosotros te votamos con una inflación de Macri del 50%, estamos 2 años después con la misma inflación de Macri del 50%, voto castigo. Ahora el gobierno empieza a decir, bueno, para después de la paliza que vemos venir, vamos a hacer un plan antiinflacionario o algo, vamos a hacer algo. En el corto plazo necesitan hacer un control de precios para que no le pasen estas cosas. Vean. Hace poco estuvo acá en GPS Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, el hombre que creó la tarjeta alimentar, que dicho sea de paso, si no hubiera habido tarjeta alimentar, no, hay que estar hablando de un estallido social acá. Acá hubo un estallido en las urnas, no hubo un estallido social de hambre, gracias a las políticas que se implementaron. Eso no quiere decir que la paliza se sintió porque el gobierno no logró controlar la inflación. Pero vean esto, Arroyo nos decía acá mismo, cuando voy a los barrios la gente me habla del aceite, del precio del aceite, cómo subió el aceite. Entonces nosotros fuimos a hacer la comparación del precio del aceite y miren con lo que nos encontramos. La curva en azul es la evolución del dólar blue. El dólar blue, no el oficial, el dólar blue. La curva roja es el índice de precios al consumidor. La curva, la negra, es el precio del 1,5 litros de aceite de girasol, muchachos. Explíquenme cómo la Argentina, que es una potencia aceitera mundial, que tiene grandes empresas exportadoras de aceite a todo el mundo, el precio del aceite aumenta más que la inflación y que el dólar blue. Entonces, uno dice, bueno, pongamos que el precio del aceite está atado al índice de precio del consumidor. Pongamos que está la expectativa de lo que pueda pasar con el dólar blue, que puede hacer que generar que alguna cosa vaya a subir. Bueno, no, esto está por arriba. No es que hay un promedio entre la inflación y el dólar blue, que no tiene nada que ver. Acá después lo vamos a discutir, como cuánto influye el dólar blue en las expectativas económicas reales de los grandes grupos económicos. No, por arriba de todo esto, ¿quién lo garpa? ¿Quién lo sufre? La gente. Estas son las cosas que uno dice, che, muchachos, acá no solo se están burlando y están manoteando plata a lo pavote, sino que además están poniendo en riesgo la salud de la población. Y esto es imperdonable.
Una cosa es que aumenten los precios para mejorar su rentabilidad y otra cosa es que se caguen en la gente como se están cagando. Hay un estudio que se conoció hoy también que dice que lo que más aumentó en el consumo popular es todo lo que tiene que ver con la merienda y el desayuno. Ustedes me dirán, ¿y cómo es esto? ¿Saben por qué? Porque la gente saltea comidas. El estudio es de una consultora que se llama Skentia, que hizo un análisis y dice, Skentias, acá está, la variación de la canasta del rubro desayuno y merienda representa el 35% del consumo masivo de alimentos. Es decir, productos como pan, galletitas, café, leche y hierba reemplazaron a los alimentos tradicionales. Esto, dicho en lenguaje fino, quiere decir la gente está comiendo más harina y tomando más mate porque no puede comprar comida y así se saltea el almuerzo, se saltea la cena. Lo que uno escucha en la calle muchas veces cuando ve con la gente que tiene muy en crisis su nivel de ingresos, es decir, y a la mañana me tomo unos mates y así ya me salteo el almuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Que esa gente en el almuerzo o en la cena se supone que es el momento donde uno consume las proteínas, un huevo, un poco de pollo, un poco de carne, algo. No solo la dieta está virando al consumo de fideos y de arroz y de polenta, que es lo más barato, sino que además la gente se saltea o el almuerzo o la cena, que es donde deberían ingerir proteínas, para terminar comiendo mate o galletas o lo que puedan manotear para saltearse una comida. ¿Por qué? Por el precio de los alimentos. Entonces, acá está la comparación. Es decir, nadie le pide a los grandes grupos empresarios que sean solidarios, pero tampoco que hagan esto. No es solo la culpa del gobierno. Vean las ganancias ahora. Ahí está. En el final del macrismo, grupos empresarios como Arcor estaban empezando, porque Macri era su esperanza blanca, estaban empezando a estar enojados con Macri porque estaban empezando a perder plata. Vean cómo les fue. Ganancias enero a junio de 2021. Estamos hablando de las grandes alimenticias, ¿eh? Arcor, 8.800 millones. Ledesma, 1.300 millones. Molino, 3.700 millones. ¿Qué hay detrás de cada una de estas marcas? Bueno, detrás de Ledesma está el azúcar, detrás de Molino ahí están buena parte de las mayores marcas de fideos, detrás de Arcor hay aceite y hay una cantidad de cosas. Creo que Molino también tiene aceite. Hay que hacer un desagregado de todo eso. Pero no es que les está yendo precisamente mal. Entonces, no les va mal. ¿Por qué aumentan de esta manera los precios? Porque aumentan por encima de la inflación. Hay otro dato interesante. No solamente por encima de la inflación, aumentan por encima de todo. Que es que no solo aumentan, sino que cuando el gobierno le dice, muchachos, paren de aumentar un poquito, hacen estas cosas que yo les voy a mostrar ahora. Digo, información oficial, esto que les voy a mostrar, porque fue denunciado en su momento por la secretaria de Comercio, Paula Español, a la que echaron porque no daba pie con bola, o sea, porque publicaba mucho tuit, pero no lograba poner en caja un poquito la cuestión de los aumentos de precios. Y este es el problema de buena parte del gobierno, que son gente muy simpática, nadie puede decir que sean chorros, pero actúan como analistas y la verdad que están ahí para ser funcionarios. ¿Sí? Paula Español era una funcionaria que entendía el problema de lo que estaba pasando, que lo contaba, lo denunciaba en redes sociales, hacía las denuncias, pero después no resolvía nada. Vean esto. Paula Español. Seguimos imputando a empresas por presuntas transformaciones o engaños en el etiquetado y rotulado de productos. Este es el caso de Nestlé. Nestlé no es que le vaya precisamente mal a Nestlé, es una empresa transnacional, de la más grande del mundo. Es necesario que hagan estas picardías. Cambiaron la etiqueta, acá abajo se ve, ¿sí? Cambiaron la etiqueta, el mismo volumen, 100 gramos, ¿sí? ¿Y cuánto cobraban de más? El 40%. Ustedes me dirán, bueno, Nestlé es una excepción. No, les voy a contar otros casos. Galletitas Oreo, de la fábrica Mondelez. Realizó 2 presentaciones idénticas de las galletitas Oreo. ¿Cuál era la diferencia? 1 gramo. En el paquete había 1 gramo de diferencia. Había 1 gramo más. En uno había, no sé, 1 gramo más. Así está la denuncia oficial de la Secretaría de Comercio en los tiempos de Paula Español. ¿Cuál era la diferencia de precio por 1 gramo más? 50%. ¿Qué pasa? Si vos ponés
Galletitas Oreo 100 gramos, galletitas Oreo 101 gramos, 105 gramos, tiene un código diferente de barras. Entonces ese código de barra diferente, ahí aparecía el aumento. Anda a encontrarlo. Claro, algunos los encontraron. Las Pepitos, las galletitas Pepitos, creo que también son de Mondelez. Había 2 presentaciones. Esto no es joda lo que les estoy contando, ¿eh? Una presentación de 118 gramos y otra de 119 gramos. ¿Cuál era la diferencia de precio por 1 gramo más? Es el gramo más caro de la historia de la galletita. 50%. Había otra diferencia, es que el primer producto, el de los 118 gramos, decía que tenía chispas de chocolate. Y el segundo producto decía que tenía chispas de chocolate Cadbury. Supuestamente por este agregado de una marca conocida de chocolate, que era de la propia fábrica, esto les permitía aumentar en 1 gramo un 50%. ¿Quieren otra? Digo, no, esto que yo les estoy contando no es joda. Uno no puede ir a comprar galletitas y convertirse en un investigador privado. No estamos para eso, que no nos caguen la vida. Las galletitas Sonrisas, ¿sí? Que son de Arcor. También una maniobra similar. PepsiCo, otra empresa, había puesto en los palitos salados una diferencia de 6 gramos y una alza de precios del 15%. Esto es lo que uno dice, bueno, ok, la inflación es la inflación, pero no puede ser que con la coartada de la inflación te hagan estas estafas y te metan la mano en el bolsillo. Ya. La inflación es la inflación, ya sabemos, es una mierda, el gobierno no entendió el problema y pagó caro en las urnas. Pero lo otro también es un choreo. Entonces, alguien que entienda que no se puede chorear a la gente así, sobre todo con el costo sanitario que esto va a tener. Sobre todo con esto que yo les contaba, gente que se empieza a saltear el almuerzo o la cena, el momento en que debería comer proteína y vive a mate, y vive a café, y vive comiendo, manoteando unas galletitas en el laburo, porque es lo que pueden hacer y lo que pueden comer. ¿Qué pasó en estos días? Acá va la otra placa. Acá están los aumentos. Recién lo escuchaban a Héctor Polino. Héctor Polino, a ver, hace años que hizo algo muy inteligente. Sigue el precio del mismo producto mes a mes. ¿Sí? Entonces, el índice Polino de inflación, bueno, a veces enoja a unos, a veces enoja a otros, enoja a algunos gobiernos, enoja a otros gobiernos, pero el índice Polino de inflación, uno dirá, mira, no es el del INDEC, es el índice Polino. Pero yo no lo descartaría. En cualquier caso, lo que el índice Polino de Consumidores Libres registra, es para tenerlo en cuenta porque son los mismos productos a lo largo de los años, productos básicos de la canasta familiar argentina. Vean lo que pasó en los últimos 15 días, muchachos. El aceite girasol, en 15 días, 5%. El aceite, lo mismo que yo les mostré antes, más que el dólar blue, más que el índice de precio del consumidor, en 15 días, el aceite de girasol de 1,5 litros, que digo, vamos a descubrir que lo que hay que hacer es comprar aceite de girasol y revenderlo. Da más negocio. Es más negocio comprar aceite de girasol que comprar bono de la empresa más rentable de la Argentina. Es más negocio que comprar acciones en Mercado Libre. 15 días, 5%. Uno dice, bueno, la yerba. Claro, como la gente tiene hambre y no puede morfar, te aumentan la yerba, viejo. 500 gramos de yerba pasó de 48 a 63, aumento de casi del 15%, 14,83. La yerba, ¿qué problema tiene con el dólar blue la yerba? No están congeladas las tarifas, es solo por la expectativa de lo que pueden, no ya ganar, tienen miedo de perder de ganar algo que puedan ganar. O sea, es para manotear lo que haya en el aire. Ya que no son precios, eso es porcentaje de aumento eso. No. Se ve que en algún momento acá me ayuda Guillermo Moreno, acá está. Te ayuda a vestirte incluso. Claro, bueno, eso después, vamos. En 15 días, 14,83, ¿estamos bien ahí? Estamos bien. Bien. De incremento de porcentaje. De incremento de porcentaje. Bueno, después. Debe ser a principio de año, calculo yo, no lo dice, pero sí, debe ser a principio del 39 al 15 del 10. Y así podemos seguir con el arroz blanco,
con los fideos, con la leche fresca, con el queso sardo, con el azúcar. El porcentaje de aumento en 15 días es este. Entonces decís, ¿cómo se maneja esto? ¿Es solo una pelea contra el control de precios? Después está la otra parte impresentable, o para mí incomprensible, del control de precios, donde hoy el flamante secretario Roberto Ferretti se lo dice, bueno, viejo, nos critican porque nosotros congelamos el precio del vino, ¿por qué la gente no tiene derecho a tomarse un vinito? Qué sé yo, no sé cómo calificarla, la declaración, la presentación, habrá algún motivo técnico. Es verdad que en el índice de precios al consumidor las bebidas alcohólicas influyen mucho, por eso al querer congelarlas, ven si eso incide, la verdad que no sé por qué lo hacen. Es un poco impresentable la frase porque no estamos para andar estimulando el consumo de alcohol, congelando los precios, pero es otra discusión. Lo que quiero decirles es que Argentina es un país muy particular donde no funcionan las leyes básicas de la economía. ¿Qué dicen las leyes básicas de la economía? Cuando aumentan los precios, la gente deja de comprar y entonces los precios deberían tender a bajar. Bueno, no. La Argentina es un país donde baja el consumo y suben los precios. Y esto es la parte inexplicable. Sí, bueno, ¿por qué no funciona esto? Después vienen las explicaciones. Es por la concentración económica, es por la falta de competencia, es porque no hay importaciones y los tipos cazan en el zoológico, que esta es la otra cosa también. El gobierno queda atado de su propia lógica. Dice, bueno, ok, estamos en contra de las importaciones y queremos fomentar la producción industrial, pero terminás favoreciendo a los mismos grupos económicos que te hacen estas cosas, porque no hay competencia. Entonces ahí es donde entra el discurso de los liberales y dice, ven, tienen que entrar las importaciones, porque si no los tipos cazan en el zoológico y terminan aumentando los precios. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un plan antiinflacionario de shock. El gobierno tiene que asumir el costo político como hizo en su momento el menemismo, que venía de la hiperinflación de Alfonsín y hizo un plan antiinflacionario de shock. ¿Es esto lo que tiene que hacer? Porque los parches no sirvieron. Pero ese plan antiinflacionario de shock, ¿cuál sería el costo social? Por ahora, lo que se ve es que el plan parche de ponerle platita en el bolsillo a la gente, lo único que está provocando es un castigo electoral. ¿El plan antiinflacionario provocará un castigo social si esto sucede? ¿Lo tiene que hacer el peronismo? ¿Lo puede hacer Alberto Fernández? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ¿ustedes se imaginan 2 años más de esto? ¿Ustedes se imaginan 2 años más de una inflación al 50? No hay país que lo aguante, o por lo menos no lo debería aguantar la Argentina. Ha habido otros momentos de alta inflación y así terminaron. Cuando uno les dice a los muchachos del gobierno, che, ¿ustedes tomaron nota de Alfonsín cómo se fue? Porque después, 20 años después, todo el mundo decía, no, Alfonsín, el padre de la democracia, qué lindo, qué honorable, qué sé yo, pero Alfonsín se fue eyectado del gobierno por una hiperinflación y primero tuvo una elección, acuérdense que el mandato era de 6 años, a la segunda elección el electorado lo castigó porque no dominaba la inflación, no pudo, porque le había estallado el famoso plan primavera de Surruil, etcétera, etcétera, nunca más pudo dominar la inflación y se termina yendo antes de tiempo eyectado por una hiperinflación y por saqueos. Entonces, alguien debería decirle al gobierno, bueno, muchachos, si no hacen algo con la inflación, más allá del control de precios, más allá del choreo de los grupos económicos que se abusan y están mandando a la gente a dejar de almorzar o de cenar, más allá de eso, que está, pero algo hay que hacer con el sistema económico para ordenar la inflación. Ahí están las dos partes. El debate político hoy por hoy dice, no, el problema, la oposición dice, no, el problema es la inflación, que ellos no pudieron resolver tampoco, y el gobierno dice, no, el problema son los formadores de precios. El problema son los dos. El problema es la inflación y el problema son los formadores de precios. Por eso hay que tener alguna política para las dos partes de la historia y esto es lo que se debería empezar a discutir. Lo único que me parece que ya a esta altura no se puede discutir es que 2 años más de una inflación anualizada al 50% no se bancan. Bienvenidos, esto es GPS.
Primero lo que me pasa a mí, yo camino 20 metros en un barrio y parecen dos cosas, el precio de la leche y del aceite. La canasta básica alimentaria está mordiendo cada vez más porciones del salario. Ese es el primer punto y ese es un objetivo de política de precios de la Secretaría. Levantar el peso del salario respecto a la canasta básica. Feletti debería quedar inhabilitado después de este fracaso al cual lo vamos para ejercer un cargo público de por vida. En Argentina comer tiene que ser barato porque nosotros producimos alimentos. Congelamiento equivale a desabastecimiento y a una bomba preparada con congelamiento de tarifas. Segundo, una caída libre en el nivel de recibos de los sectores que reciben un salario, caída libre, ¿eh? Pero yo tengo 3.000 empleados y estoy orgulloso de mis empleados, pero no podemos hablar más de esto, de que un empleado no pueda, que no le alcance la plata para viajar, para comer. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo hay se puede ser tan cínico en la vida? Un empresario que va y te dice, che, fui a comer a tal lado porque yo los conozco. Y 20 lucas cubierto, regalado, y un empleado gana 50 por mes. ¿Se puede ser tan hijo de nada? ¿Por qué no somos adictos a hacer las cosas bien en lugar de mal? ¿Qué adicción tenemos a hacerlas mal? Pero el control de precios fracasó siempre. De esta canasta de 1.400 productos, la ofertan el 72%, 47 empresas. Digo, no estamos proponiendo, si vos me decís estamos proponiendo grandes medidas que pueden dañar el plan de negocio de una empresa, no. Estamos diciendo, viene un proceso de expansión de consumo. Venimos muy golpeados en este país. La pandemia, el macrismo, bueno, vienen las fiestas, fin de año, la primera después de la pandemia, digo, dejemos que el pueblo pueda consumir. Yo creo que en la Argentina se ha demostrado una y mil veces a lo largo de nuestra historia que estos controles de precios por parte del Estado, así de forma compulsiva, obligatoria, no han funcionado nunca en la historia. Desaparece el producto de las góndolas, desabastecimiento, se cambia la etiqueta para aparecer como otro producto. Digo, no ha funcionado nunca. Es raro ver cómo vamos a insistir una vez más en algo que no funcionó en la Argentina. Es un parche porque no logran bajar la inflación. La reta fue parte fundamental, protagonista, conducción en el gobierno de Macri. Ellos aplicaron controles, aplicaron precios cuidados. Me parece que deberían ser un poco menos electoralistas y oportunistas. Ahí tienen las palabras cruzadas respecto de esto que yo les estoy contando. ¿Cómo hacer para bajar los precios ya de los alimentos? ¿Es con un control en el corto plazo para que algo pase de acá a fin de año? ¿Es con un plan antiinflacionario que el gobierno no quiso hacer en todo este tiempo? Guillermo Goneno fue secretario de Comercio y fue uno de los primeros que tuvo que lidiar con los precios, con los formadores de precios. ¿Cómo ves este momento? Mira, primero, porque hay 2 o 3 placas muy interesantes que pusiste y bueno, ya que alguien te las hizo, me parece que las podemos aprovechar. La primera era el precio del aceite, el dólar blue y la inflación. ¿Cuál es la explicación? A ver, ¿la podemos poner la placa del aceite? Sí. La explicación es muy sencilla. En el primer cuatrimestre hubo un impulso enorme al precio de los cereales. Vos estás hablando de girasol, oleaginosa, se fueron todos para arriba. La soja llegó a 600 y pico. ¿Cómo se resuelve que el precio internacional no te pegue en tu bolsillo? ¿Cómo se resuelve? Porque eso no es otra cosa. Bien. ¿Viste cómo a fuerza de ir se entiende? ¿Qué es el aceite de girasol? Apretás unas semillas y sale el aceite. Un poquito más complejo, menos complejo. Lo ponés y lo vendés, pero lo apretás y sale. Bien, ¿cuánto? El 18% de la semilla es aceite. O sea que vos tenés que apretar 5 semillitas y ahí tenés el equivalente. ¿Está bien? Pero si te aumenta la semillita, te tiene que aumentar el aceite. ¿Qué hace un gobierno peronista? Agarra las retenciones y equilibra en función del poder adquisitivo del salario. Pero no subieron las retenciones. No, porque no es peronista. Ahora, acá viene el problema. Vos, como no es peronista, no te metés con la retención, decís, no, porque la sociedad rural, por esto. Y vine acá y a vos te dije, mira, por no pelearte con la sociedad rural, que son mi familia, te vas a pelear con todos los jubilados, pensionados, trabajadores. Pero con el aceite. No, porque eso pasó en general. Vos porque agarraste el aceite. No, pero el caso del aceite es particularmente doloroso para la gente. Claro. Por las retenciones. Entonces vos tenías que jugar con las retenciones para decir, mirá,
vengan los muchachos de la rural, que es lo que hacíamos nosotros, vengan las 1000 familias. Vienen 2 o 3. Le decís, mire muchacho, el juego es este. Y te hacen caso. Después te dicen, no, Sí, mirá. te hacen caso, pero después te putean, digamos. No, bueno, y ustedes le dan prensa. No vos, porque a vos te voy a regalar la corbata porque ya te tengo la ganchera. ¿Qué me tenés? Y a vos te tengo la ganchera. Mirá, ¿también te sin corbata? No, Mirá, mirá, Gorila Blanco, lo que te traje. Mirá, esto es evangelización compulsiva. Mirá lo que te traje. Me trae una corbata de Perón y Evita, señor Moreno. Mirá, la próxima te traigo la ficha. ¿Qué ficha si no hay ni partido? No, el nuestro sí, principio y valores sí. Mirá que y te hace juego con la camisa, te hace juego con todo. Una corbata peronista me han ¿Sos capaz de ponértela? Acá. Ahí está. ¿Sos capaz de ponértela? Mirá. Sí, mirá qué lindo te queda. Mirá. Sí. Ahora cuando vas al corte te la pones. Claro. Y si te me voy a enredar con los cables del micrófono. Mirá, yo te voy a decir. Sí. Te pones esa corbata, te manda a la Secretaría de Comercio y todos esos precios, ¿sabes cómo baja? Olvídate, Está bien, olvídate. pero perdón, este gobierno utiliza los mismos emblemas. No, este gobierno ni canta la marcha. Bueno, volvamos al tema. Dale. Eso se soluciona con retención. Ahora poné la segunda placa, la de las ganancias de las empresas. Ganancias de las empresas, porque ahí está. ahí tenemos un problema muy serio. Con Macri no ganaban nada. Ahora, Arcor había empezado a perder plata con Macri. Ahora, ¿de cuánta plata hablamos en 6 meses? ¿De cuánta plata hablamos en dólares? Yo no sé si es mucho o poco. No. A mí me parece muchísimo. Sacale 2 ceros, que son 100, porque 1 por 100. ¿Cuánto te queda? Las unidades son las mismas, hay millones. No me digas que no sabes hacer esa cuenta. ¿Cuánto te queda? 88. 88. En 6, o sea que estás hablando de $1 millón y medio, de 10 millones de dólares y un poco más. Bien. Ahora, si yo te lo hago dividido 200, el blue que tuviste hoy, ¿cuánto te queda? 44. Vamos al Edesma. Te quedan 3 en 6 meses, o sea que son 2 palitos verdes por mes. Y si lo haces dividido 2, ¿qué te queda? Sí. Bien, entonces lo que te quiero decir, para esas empresas, eso no es ganar. No es nada. O sea, ni siquiera pueden mantener el ritmo de crecimiento de la población. Pero explícame cómo baja el consumo y suben los precios. Porque está bajando el consumo masivo. Acá el problema de las empresas estas es que no son rentables, igual que toda la economía, salvo la pampa húmeda. Y hasta que no asumamos que las únicas empresas rentables son las que están en la pampa húmeda, entre ellas las de Esper, que se la plaza ahí hablando, pero resulta que tiene hectáreas de campo alquiladas en Pergamino, y es tan especial que en vez de ir y trabajar su patrimonio, que es lo que haces vos, porque vos venís y trabajás lo que sabés hacer, y es lo único que tenés, tu inteligencia y tu aptitud de informar. No lo delegás en otro. No, él lo que hace es, tiene un activo, tierras en el mejor lugar de la Argentina y casi del mundo, Pergamino. ¿Sabés qué hace? En vez de trabajarlas, se las da a un tercero para alquilar, y viene y pontifica por la televisión. Eso es Esper. Arrienda. Eso, claro, ¿sabés de qué vive? De rentas. ¿Viste? Entonces, hasta que nosotros no resolvamos, los muchachos que viven de renta, que son muy poquitos, ¿sabés cuánto? Te lo digo habiéndolo mirado yo. ¿Sabés cuánto alguno de los que están ahí, no te voy a decir cuál, gastaba por año para vivir? No. Alguno de los que está ahí, ¿eh? No. No importa cuál. 42 millones de dólares para vivir. La familia. No, él. Para vivir. Entonces, ¿sabés qué pasa? Hay una desproporción de estos muchachos. Del que tiene 10.000 hectáreas, que vos la tenés que multiplicar 10.000 por $17.000. Y el 12% de eso, que se lo llevan sin trabajar. Y eso te va al precio de la comida. Un gobierno peronista como el nuestro. Eso confrontó. Ahora, después vienen acá y encuentran siempre alguna vocecita que les empieza a hacer la segunda. Como ahora, obviamente, ahí tenés un experto en índices, tiene que venir el gobierno a explicar que el nivel de actividad está por encima de prepandemia, pero no te cuentan todas las empresas que cerraron. Entonces, cuando se hacen los índices, el 100%, las empresas que cerraron se descartan. Entonces, miren, está superior el nivel de actividad sobre las empresas que quedaron. ¿Vos te das cuenta de la estupidez que le están diciendo al gobierno? Vamos a la cuestión de fondo. ¿Hay que hacer un plan antiinflacionario? Lo que hay que hacer es un plan económico. Y en el plan económico no puede venir Melconian, porque vamos a hablar con nombre y apellido. Ayer Melconian estuvo en todos los medios explicando que él tiene la solución para que el inepto de Alberto
no le pase lo de Alfonsín, que se tuvo que ir porque no sabía, diciéndole, vamos a hacer lo mismo que Alfonsín, la diferencia es que yo soy mejor que Machinea y soy mejor que Zurduy. Y no solo lo dijo en televisión, porque lo dijo acá, sino que lo dice y lo escribe en el diario La Nación. Entonces el tipo te viene... Bueno, también está Redrado proponiéndose. No, Redrado es otra cosa, pero vamos con el hincha de Racing primero, porque lo de Redrado es un burú que dijo cualquier cosa. Eso no se puede analizar técnicamente lo que dijo Redrado. Los dos se están ofreciendo. un catálogo de buenas intenciones. Los dos se están ofreciendo para ser ministro de Economía. Lo de Redrado, déjalo, si querés lo traes acá. El único debate que tuve con Redrado se retiró de una casa particular. Porque él decía una cosa cuando era presidente del Banco Central y yo decía otra cosa como secretario de Comercio. ¿Qué hizo el presidente del momento? ¿Qué es lo que tiene que hacer si tiene dos funcionarios? Lo confrontó. Muy bien. Se retiró del debate. Y la cosa quedó como correspondía, que es cuando él, con Melconian, quisieron asustar a Kirchner diciendo que había fuga de capitales. Porque ese es un invento de Redrado y de Melconian, que ahora repiten como loros sin entender lo que es. O sea, que si vos tenés 100 millones de pesos y lo cambiás por $1 millón, resulta que es fuga de capital. Y cuando tenías 100 millones de pesos, que no era capital, pero ¿qué les pasa en la cabeza? Fue tan fácil como eso el debate con Redrado. Lo inventaron juntos, ¿eh? Uno desde el sector privado, Melconian, y otro desde la presidencia del Banco Central. Y yo los escuchaba a los dos y los leía a los dos. Hice un informe, dije, estos están mintiendo. ¿Qué hizo Kirchner? Muchachos, llamó a un ministro de su confianza y le dijo, sábado a la tarde, mate y factura y un debate hasta que se termine. A la media hora se había terminado el debate. Cuando vos tenés empresas que no son rentables, no hay ninguna posibilidad de funcionar. Las tenés que hacer rentables con un plan económico. ¿Cómo Melconian va a ir a la televisión, va a escribir en el diario La Nación un artículo de opinión diciendo que él puede hacer rentable las empresas con 50-60% de inflación? Y hay que aguantársela. Lo que vos acabás de decir en tu análisis es porque no leíste lo del Melconian, o leíste lo del Melconian y le estás contestando. ¿Dónde se vio que un economista te venga a decir que vas a poder llegar, que el gobierno termine su mandato con 50-60% de inflación? ¿Saben qué les pasa a todos estos muchachos? Hablan de acuerdo a su mandante, el que le pone la teca. Bueno, ¿Sabés quiénes somos es que los defienden pocos? intereses. ¿Sabés quiénes digamos, somos los pocos que no hacemos eso? Contado por los dedos de la mano. Y aparte de Moreno, decime quién más. Decime vos quién más. Y si querés, seguimos poniendo la placa. Pero no quiero sumar aquí a la conversación a Fabián Medina, porque él fue el que primero me dijo, el año pasado, me dijo, ojo con los márgenes de rentabilidad de las empresas. ¿Es la inflación o es la remarcación? Es la remarcación. Poné la placa de vuelta de los porcentajes de aumento. A ver, vamos a ver si podemos... La que tiene la yerba, ¿Le gustaron las placas, Vamos, le gustaron las placas, guachos, Te voy a dar un dato para que vayas adelantando el dato. A ver. El mes que viene. Poné la placa. Porcentaje de aumento de aceite, extra de aceite, girasol, hierba, todo eso. Qué lío le estamos haciendo a este programa entre los dos. ¿Viste? No. No nos invitan más, ni a vos ni a mí. Mirá, para que te des una Ahí idea. está. Salvo detergentes líquidos, Sí. toda la lista de arriba es el primer rubro del IPC. Alimentos y bebidas. Eso es de eso el promedio tenés que hacer el 35% y es lo que te va a dar el índice del mes. No entendí. A ver, pásame la cuenta. Pero- Me hacé la cuenta en el aire, me mataste. Ahí tenés un promedio Sí. de 11 a 12% de aumento en, Sí. en todos los primeros. O sea, ¿esto qué inflación va a provocar? Ese 11-12% te genera un 3,5% de inflación directa. O sea, que ya para Esa es la octubre. ponderación. Por la incidencia que tiene, que es el 35. La en el 100 ponderación te da que eso. tiene alimentos y bebidas es un Está bien. 36%. ¿Hay alguna razonabilidad para que hayan aumentado así los precios en 15 días? Lo único que hicieron ahí el aumento fue cuando cambió el secretario de Comercio. ¿Y qué, Tuvieron 10% ¿y por qué la duda influyen todos los los costos, el secretario de Comercio? Nada. Es un saludo de El bienvenida. tema político de, por la duda, no vayas a hacer cosas que se le ocurra alguna locura. No, pero no es solo eso, muchachos. Pero- Esto no es bueno y malo. Te quedaste sin dólares en la Argentina. Ninguna de esas empresas sabe cuál es el dólar de reposición y sacan su stock. Mirá, esto es muy fácil. Viene Pagani y se sienta acá. Ya que estamos hablando de él, ¿quién es el dueño? Pagani. Arcor. Sí, Arcor. Se sienta acá. Venía, le digo, mirá, Pagani, la verdad que sos uno de los mejores, no hay ningún problema. Lo único que te mandaron a estudiar a Chicago, tu viejo hizo un lío bárbaro. Hizo una empresa bárbara, pero te mandó a estudiar a Chicago y vos cuando hablás
de crecimiento de la Argentina, haces un lío bárbaro. Así que vamos a ponernos de acuerdo. Yo no me meto en tu empresa, en cómo se administra, porque vos sos un capo, pero vos no te metás cómo se hace para crecer el país. Listo, estamos de acuerdo, porque de economía te mandaron a estudiar al lugar que no era. Ahora, vamos a tu negocio. ¿Tenés stock? Sí, tengo. ¿Para cuánto? Tengo para 3 semanas y media sin problema, te lleno todas las estanterías del país. Muy bien, listo, hacelo, listo, lo hago. Decime una cosa, Moreno, ¿a qué dólar repongo el stock y los insumos que tengo que hacer? Ah, no sé, lo que dice el ministro de Economía. No, pará, Morenito. Vine a hablar con vos. Al ministro de Economía lo escucho por la radio, la televisión, estoy hablando con vos. Mirándome a los ojos, decime dentro de 3 semanas cuánto va a estar el dólar. Pero mirándome a los ojos y no me mientas. Porque el secretario de Comercio no puede mentir. No es que es un funcionario más. Así como el comercio se hace de confianza. Se hace de confianza. Te entrego la mercadería y me pagas en 30 días. Está bien, 90. pero vos también te aumentaban los precios. ¿Sabes cuánto? Lo masivo, esto que está diciendo él, ¿cuánto? ¿Vos te pensás que Melconian tiene razón cuando dice el 25% anual? ¿Cómo crecía la economía con el 25% anual? Miente. Lo masivo, que donde yo miraba, por eso le iba a preguntar a él y lo dejé. Yo dividí en masivo, selectivo y premium. Lo premium. Hacé tu camino, mirá si te voy Bueno, esto es lo que estamos discutiendo. Porque... Mirá si te voy a cuidar la plata vos, Gorila Blanco. Vos que tomás champán francés, que haces esto, que haces... Por eso me traen esto. Vos ponela. La media, que son los muchachos que están ahí, decís, bueno, un poquito y un poquito. Y los de abajo, que son los nuestros. Porque los peronistas vinimos a esta patria a solucionar el problema de los de abajo. Entonces, lo masivo... no me lo tocas. Y como máximo un 8% anual. Claro, entonces venían estos que no saben nada y te decían, no, pero si el champán francés aumentó un 30 y la yerba aumentó un 8, el promedio me da... Pero mirá qué giles, porque vos decís, vos utilizás malas palabras, yo voy a utilizar unos giles. Nosotros lo que hacíamos era cuidar el consumo de tu mamá. Cuidábamos lo masivo de abajo. Ahora venían acá, tiraban unos manguitos y todos salían con el mismo escenario. Ahora también son responsables de lo que está pasando, ¿eh? También acá van a ser responsables del desabastecimiento. Porque acá también tenemos que ponernos de acuerdo que sin retenciones la Argentina no funciona. Porque si no te pasa lo del aceite. Y sin retenciones en el trigo te pasa lo del pan y todos los farináceos. Y está sin bien, retenciones en la leche bien, te pero, muy pero bien. no tienen el noción del costo que está provocando en la población. ¿Sabés por qué A ver, no hay noción? Cuando vos escuchás ¿Sabés esto, quién lo disolvió? están dejando de almorzar la gente. ¿Sabés quién disolvió comercio? Caballo. ¿Sabés cuándo? En el 95. ¿Sabés qué fue lo más grave que perdió el Estado argentino? 100 cuadros perfectamente formados que sabían cuánto era el costo de esto. ¿Vos te pensás que hacer el costo de esto es un cursito de costo en la universidad? Bueno, cuando Caballo disuelve comercio, sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Cuando yo la tuve que recrear, ¿qué pensás que dijo Alberto Fernández en la discusión de si teníamos que armar o no la Secretaría de Comercio nuevamente? Cuando yo llevo la propuesta de rearmar la Secretaría de Comercio porque se le está disparando... Durante el gobierno de Néstor. En el gobierno de Néstor, 2006. Cuando se le está disparando la inflación a la baña. Porque la baña en el 2005... Se va con un 1,5 de inflación. 12,5 en el año. Yo llevo la propuesta de rearmar, no como nombre, pero sí la estructura. El primer acuerdo de precio de la Argentina, ¿dónde se firmó? ¿Sabe dónde? En la Secretaría de Comunicaciones. ¿Quién era el secretario de Comunicaciones? ¿Quién era? ¿Vos? Ah, mirá dónde se firmó el acuerdo de comercio. En la Secretaría de Comunicaciones. ¿Sabe con quién lo cerramos? Con Coto y Polman. ¿Sabe quién es Polman? El de Cencosud y compañía. Y Coto me llamó diciéndome, no puedo ir, le mando al segundo. Y me vino un grandote que antes había sido de los frigoríficos, de esos que llevaban media red acá, que tiene una espalda así, y me dijo, ¿dónde hay que firmar? En la Secretaría de Comunicaciones, pero no terminé. ¿Quién es el que dijo no rearmemos la Secretaría de Comercio en el gobierno de Kirchner? ¿Quién lo dijo? Con una voz que se sentaba y que pasaba de un despacho muy cerca del presidente. Alberto. ¿Quién? ¡Ah! Alberto Fernández no estaba de acuerdo con la Secretaría de Comercio. Porque este es un muchachito bien socialdemócrata que dice, los precios en el mercado y los salarios en paritaria, no me venga... Y yo le dije, pero Alberto, si Perón enseñó... Está bien, pero Néstor tampoco lo hizo. ¿Cómo creó la Secretaría de Comercio?
Néstor creó. Alberto no quería. Alberto no quería. A ver, Fabián, ¿servirían los controles de precios? ¿Cómo los tiene que ejecutar el gobierno para que sirvan para congelamiento algo? como está hoy no te sirve. Ah, claro que no. Por algo muy sencillo. El 15 de enero de 2016, Miguel Brown echó los 50 inspectores de comercio interior que Guillermo creó. 27 tenía yo. Los y echó. dejé 27. Los echó directamente a la calle. Porque no podía... Pero este gobierno en 2 años no hizo nada. A ver, cuando llegó Paula Español, supuestamente iba a empezar a generar nuevamente el cuerpo de inspectores y la casó la pandemia. Pero ¿qué tiene que ver los inspectores con la pandemia? Pará. Acordate que empezaba a salir a controlar precios con AFIP. Sí. Y se le enfermó todo el personal de AFIP. Cuando tenía que haberlo recreado y no lo creó. Pero no necesitas los inspectores, muchachos, sos vos con tu presencia. Mirá si a mí Pagani me iba a decir, pero querido, ahora, si le decía a mí que no, lo esperaba Kirchner. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué hizo Alberto? ¿Sabés qué hizo Alberto? Lo nombró a Feletti el martes y el miércoles recibió a los empresarios sin él. Lo tiró abajo de un camión. Si a mí Kirchner me hacía eso, caminaba a la Plaza de Mayo, le dejaba la renuncia y ni siquiera le pedía audiencia. Porque el secretario de Comercio trabaja de palabra. ¿Y a quién te respaldaba? Y te respaldaba Kirchner. Porque si el presidente, Alberto, se junta con los empresarios sin Kicillof, ¿por qué te cuento la anécdota de Alberto que no quería la Secretaría de Comercio? Porque es socialdemócrata y no cree en esto, viejo. No cree. De la misma manera que no cree Pedro. Bueno, más vale que empiece a entender, porque acá pero hay algo. no va a entender más si no le da la cabeza. A ver, ¿quién tiene más culpa? ¿Las fábricas o los supermercados? En realidad hoy es la fábrica que es el que forma el precio y manda el listado. El supermercado te traslada el precio. Hoy. Pero ¿cómo se explica, por ejemplo, que hoy por hoy los supermercados chinos están aumentando más que las grandes superficies? Porque el supermercado chino... Y encima te facturan en negro. La más de la mitad facturan en negro. Ojalá te facturaba en negro nada más. ¿Sabes las de cosas que podés sacar de los supermercados chinos? Si llamamos a Yolanda, estamos hablando 2 días seguidos. Pero, a ver, el supermercado chino termina haciendo chiquitaje contra lo que factura el hipermercado. Y esas empresas que dijeron que no iban al congelamiento tienen un equivalente a 45 millones de dólares para comprar en el Blue. ¿No te llama la atención que dijeron que no al congelamiento y empezó a subir el Blue de 3, 4 pesos por día? ¿Tiene que ver eso? Lo que tiene que ver que y le además escribimos... compraron 5.000 millones en bonos los Escuchame últimos una cosa. 3. El 1 de junio del 2020, los economistas del peronismo, que somos los que entendemos la economía argentina, le presentamos un plan económico a Alberto, donde le decíamos administrar el sector externo a través de las reservas que tiene el Banco Central, porque te vas a quedar sin dólares, los vas a asignar mal, y cuando te quedes sin dólares, lo único que te va a pasar es lo que tenés que evitar, el desabastecimiento. Se quedó sin dólares. ¿Va a haber un desabastecimiento ahora por el control? Pero sabés que no hay alternativa si te quedaste sin dólares. Empezaste por los temas más delicados y a la larga va a avanzar. Hoy ya te salieron los lácteos. Cuando vos arrancás con leche cruda del tambo y la metiste en la tolva que la tenés que meter de saco, de la Serenísima, para que del otro lado te salga el sachet, el soft que maneja eso es de los belgas. Y todos los días tenés problemas. Y los belgas le importa un lío. Vos tenés que mandarle dólares. Y si no tenés los dólares, y si Sancor no tiene los dólares, no vas a tener leche. Entonces, esto es una cabeza de un hombre previsor. Pero Alberto Fernández no es previsor. No sabe, no es apto. Entonces estamos en manos de un gobierno que nos está llevando a un lugar indescriptible que nunca fuimos, ni el inútil de Alfonsín nos llevó acá. Porque en un momento determinado, y te lo dije el otro día cuando estaba acá López Murphy, vos ahí en el medio y yo sentadito, le dije en un momento determinado, Machinea, en febrero del 89, dijo, me retiro del mercado. Él sabía que Alfonsín colapsaba. Pero dijo, no, muchachos, hasta acá llegamos. Estos animales no dicen nunca hasta acá llegamos. Siempre inventan una brujería más. Esto ya no es economía, que los bonos, que el contado con liqui, que 20 tipos de cambio. Esto no es economía. Y encima viene
Melconian y quiere seguir con la brujería a la enésima potencia. Y yo te administro la economía con 60% de inflación. ¿Pero qué les pasa? Entonces esto hay que tomar el toro por la asata. Cuando tomas el toro por la asata, decís, mire, muchacho, hay una asamblea legislativa, hay que adelantar las elecciones. Ay, no, porque la institución... Y te zarpan de un montón de cosas. Y cada vez que venimos acá va a ser peor. La única solución es que te pongas esta corbata y vayas a la Secretaría. Me están presionando, me están haciendo evangelización explícita. Caballeros, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a vos. Y no me metí con Kicillof, porque eso de precios cuidados de Kicillof, déjate de bromar. Mirá si se iban a servir para Macri algo. también le cantó los pero precios cuidados. Imagínate qué pobre Kicillof. Pero imagínate vos precios cuidados. Mirá si Macri iba a tomar una decisión a favor del pueblo. Eso... ¿Viste que él dice Macri continúa con precios cuidados? Es porque no servía para nada. Porque si servía para el pueblo, Macri te lo hubiese sacado, como sacó todas las cosas que le servían al pueblo. Kicillof, precio cuidado, no sirvió, ni sirve, ni servirá. Terminá con esa pavada. Gracias por venir, caballeros. Párrafo aparte, la inexplicable esa del alcohol, ¿no? A ver, Rolando, justamente estuvimos charlando toda la pandemia cómo se ve incrementado el tema del consumo del alcohol. ¿Sí? El consumo del alcohol que termina llevando obviamente a una adicción que ya la conocemos. La verdad que en los precios cuidados proporcionalmente hay más cantidad y más formas, ¿sí?, de vinos y de bebidas alcohólicas que de leche fluida. ¿Sí? Hay una enorme cantidad de marcas y de tipos de vinos y de coñac y de aperitivos, ¿sí?, que se toman, que de leches fluidas. Que lo congelaron. Que las congelaron, exactamente. Ese tipo de congelamiento... Pero que ahí, Moreno decía, bueno, no, viste, las cocciones de lujo, que las aumenten, que no son de primera necesidad. Totalmente, no son de primera necesidad y tuvimos la oportunidad cuando estuvimos charlando con la gente. Aunque sea por una cuestión estética, en campaña electoral, no queda bien. Si vos estás preocupado porque te acaban de dar una paliza en las PASO, ten en cuenta que esas cosas no... Por más que sea populismo explícito, tenés que tener en cuenta que... El coñac, no el Borgoña, el champán. Congelar el champán. El champán. Viejo, ¿qué necesidad? No hay necesidad y no es lo que la gente está necesitando, no es lo que vemos nosotros con todos los informes que hemos hecho con la gente más vulnerable que no le alcanza para comprar el litro de leche. ¿Te pensás que realmente le importa que le congelen el coñac o el aperitivo o el vino? No. Damián Celsi es intendente de Hurlingham. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Los intendentes van a colaborar con el control de precios? Sí, por supuesto que vamos a... ¿Cómo van a hacer? Bueno, vamos a poner nuestra fuerza territorial, porque los controles de precios no se pueden hacer si no es en cada lugar y en cada distrito. Yo, de hecho, hoy ya salí en Villa Tesey a un supermercado importante, lo fuimos a recorrer con el equipo de inspectores del municipio, que nosotros esto ya veníamos haciéndolo de manera regular. Ahora, Está bien, pero controla, ¿qué podés hacer? ¿Podés poner multa? Porque digo, ¿no te habilita o solo es una recomendación, señor, no me suba los precios? ¿Qué podés hacer? Las herramientas que la Secretaría de Comercio Interior va a disponer para que nosotros como intendentes podamos actuar se están terminando de definir y de hecho ya teníamos algunas, ahora estamos esperando una reglamentación expresa. Nosotros tenemos la expectativa de que de que los intendentes podamos intervenir de manera directa en el control de precios porque es una política que la gente, Rolando, la pide. No, es que todo lo que veíamos nosotros, lo que veíamos nosotros, que hay una especie de casi de sentido común, decir, hagan algo con esto. Pero mira, yo pongo mi oficina itinerante desde que asumí hace un par de meses en la calle, la gente me recibe y la mitad de las conversaciones son, la verdad, se están zarpando con los precios. Esa es la palabra que usa la gente. Está bien, pero esto que ha generado un voto castigo fuerte al gobierno, empieza a ser, a ustedes les toca porque es el primer mostrador del Estado. La gente... Como que los precios no dependen de los intendentes, van y le dicen, che, me sube todo. Y por esa razón, para nosotros es una política crucial que hay que llevar adelante y enhorabuena que haya una decisión también política de llevar adelante un control de precios. Para nosotros como intendentes, primer mostrador del Estado, pero además tenemos que dar una respuesta a la gente y a la gente la política de los precios cuidados, la política de los controles de precios, le parece que es algo que hay que hacerlo. Digo, más allá de las discusiones que a veces se dan, técnicas entre los economistas acerca de si cuánto ayudan, cuánto mejoran, cuánto no. La gente le parece bien que haya un control. ¿Y qué pasa si hay desabastecimiento? Bueno, pero es que la política de hablar del desabastecimiento me parece que es parte de la agenda que intenta instalar la oposición respecto de estos temas, que es siempre decir que ante cualquier medida que un gobierno popular, un gobierno nacional, un gobierno peronista quiera tomar,
podría ocurrir un desabastecimiento. La verdad que no están las condiciones dadas para un desabastecimiento. Son, creo que, versiones intencionales que intentan condicionar la discusión, una discusión que es política y que en este momento no hay ningún margen para que eso pase. Los números que ustedes pasaban un poco antes respecto de los márgenes de ganancia que se están dando en los últimos 15 días de aumentos exponenciales no se explican por ninguna corrida bancaria que haya sucedido, no se explican por la devaluación, no se explican por ningún motivo. Es solo por las dudas. Bueno, pero ese es un comportamiento político que entonces no está basado en un análisis real de la economía y por lo tanto la intervención me parece que se impone. No hacer control de precios, dejar que la cosa siga su curso, equivale a dejar que a los vecinos sin ninguna respuesta. Hay que parar la pelota. Cuando ustedes van, yo te preguntaba antes porque yo recuerdo que en algún momento se intentaron los controles de precios a cargo de los intendentes y los intendentes en la práctica terminaban haciendo inspecciones de seguridad e higiene y de otras cosas porque no estaba en las atribuciones de los intendentes el control de precios. ¿Eso cambió? Eso es lo que estamos, justo te decía antes. Nosotros estamos esperando cuáles van a ser efectivamente. Hoy se están terminando los listados de los 1.400 productos que están en juego. Vamos a ver cuáles son las competencias efectivas. No, perdón, intendente, los listados están. Por eso es lo que acabo de decir. No se están terminando, ya están, por eso lo que ya están publicados. ¿Sí? ¿Y usted los conoce a los 1.400 productos? Claro, sí, hoy salí con ellos. ¿Los conoce? Los conozco. ¿Cómo hace técnicamente para controlar el precio de todos los productos de su distrito? ¿Cómo va a hacer? ¿Lo tiene articulado con un lector de código de barras? ¿Cómo van a hacer? Los inspectores salen con el listado, hoy salimos con ese listado, y aparte ya venimos saliendo, insisto, con esto. Los intendentes ya tenemos las herramientas. Por la anterior secretaria de Comercio Interior ya daba herramientas, ya daba listados, y la práctica está. O sea, tenemos inspectores para hacerlo y además se pueden sumar más inspectores para hacerlo, porque la verdad que no, para nosotros es una política crucial, importantísima y que hay que llevarla adelante. Intendente, Sí. ayer lo hablaba con Federico Dachaval. Ustedes salen a un supermercado, canilla, lo que sea, encuentran que el precio está más alto. Entonces ahí tienen la posibilidad de clausurar. Están poniendo un palo en la rueda a esa dinámica de volver a consumir. Cierran el lugar donde se consume, ahí no se consume. Entonces termina siendo como una contradicción. No, bueno, podría consumir el de la vuelta. La herramienta, además, Claro. perdón, la herramienta de la clausura es la herramienta en última instancia. Hay otras instancias de negociación para ver cuáles son los costos que están detrás de ese aumento. Hay que ver cada producto. Aparte, los cumplimientos de los acuerdos de precios son también proporcionales. Si uno entra a un comercio y el cumplimiento es del 85% es una cosa, y si es del 20%, del 15% o del 0% es otra. No ¿Y van son- a lo grande o van solo los chicos? No. Porque hay que entrar a una gran superficie. Porque una cosa es entrar a un supermercado chino, digamos, ahí el chino te hace las picardías, qué sé yo. Y otra cosa es que entrar a un supermercado grande donde por ahí te aparece un abogado, un escribano, y ya la cuestión se plantea en otros términos. Bueno, mira, en términos de logística y de organizar el trabajo, en realidad es más fácil los grandes porque los grandes tienen un supervisor, uno llega, se presenta, hace la recorrida, hay una conversación. Generalmente los supervisores tienen mucha información al respecto. Los comercios chicos están mucho más desperdigados y son mucho más débiles a la hora de plantearse una política propia respecto de los aumentos que le llegan por el listado, que se actualizan, y es cierto eso, la semana pasada llegaron listados nuevos, entonces es mucho más difícil controlar en realidad a los chicos porque son muchos más. Sí, yo te diría que casi más fácil controlar que facturen en blanco que los precios. Porque cuando decís vos ves, teníamos por ahí un listado de lo que habían aumentado. Hay productos que aumentaron mucho más en los supermercados chiquitos, chinos o no chinos, que en las grandes superficies. Entonces, ¿cómo? Bueno, por eso... Y encima seguramente te lo venden en negro. Y por eso lo importante en buena acá, parte de los me lugares. parece que hay que ver cuáles son los objetivos de una política de esta naturaleza. No se trata de una política que busque congelar los precios de acá a 5 años. Se trata de buscar... poner un parate, parar la locura. Parate en una situación que está dañando a las familias argentinas, a las familias de Hurlingham, en lo que yo me concierne directamente. Hay que hacer un parate para eso y generar precios de referencia. Esto parece una cosa de perogrullo, pero es importante que la gente sepa cuánto cuesta el producto, porque la dispersión, que es lo que vos hablabas recién, impide por completo que la gente sepa cuánto tiene que gastar. Además, porque y dónde. esta locura va a terminar en un estallido social si no la paramos. El horizonte Digo, siempre con los precios la tradición argentina tiene mucho de lo que vos estás diciendo y por esa razón me parece una buena noticia que el gobierno haya dictado una política de congelamiento de precios que va a abarcar momentos aparte donde la inflación se recalienta más, que son las fiestas, fin de año, es un momento crítico por tradición de nuestra economía, me parece que es importante llegar con eso a ese momento con un colchón un poco más cuidado. También, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, ahora les voy a contar, antes del corte, muchachos, el quilombo que hay en la AFI. Presten atención a esto porque esto en cualquier momento se va a poner muy divertido.
¿Por qué les digo esto? La bicameral de inteligencia está investigando una serie de cosas. La bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia es el organismo del Estado que sesiona en secreto, que controla los organismos de inteligencia. Están empezando a investigar las designaciones que hizo la interventora en la AFI, que es Cristina Camaño. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que, primero, hay cargos de secretario de Estado que no están bien designados, pero esto puede ser una cuestión técnica. Pero empiezan a ver que están mandando al exterior a gente que tiene muy poca experiencia, gente de 5 meses, 6 meses, 7 meses de estar trabajando en la Agencia Federal de Inteligencia, que no son agentes de carrera, los están mandando al exterior con sueldo de 10, 15 mil dólares. El problema que además, si yo les pudiera contar quiénes son los personajes, coincidirían en que es al menos poco profesional. No se los puedo contar porque la ley de inteligencia prohíbe que nosotros hagamos nombre. Pero, por ejemplo, hay colegas periodistas, y no precisamente de lo más respetable, que están a punto de ser nombrados agregados de inteligencia en países con severos problemas de narcotráfico. O sea, países que han tenido quilombo de narcotráfico con la Argentina, y ahí están mandando tipos que no tienen la menor formación en inteligencia. Es como si acá mandaran a una persona que tiene otra formación que no es la formación periodística. Yo sé que en la televisión habla cualquiera, pero de vez en cuando conviene que los que estamos hablando acá tengamos algún grado de formación. No mucho, pero bueno. Esto es una de las cosas que está haciendo el seguimiento la bicameral de inteligencia. Después están las otras anécdotas que tienen que ver con los problemas o las cosas que no ha hecho la AFI en estos 2 años. Unas de ellas tienen que ver con la seguridad presidencial. ¿Recuerdan que Alberto Fernández en Chubut casi lo cagan a piedrazo? Bueno, antes se hacía, una de las tareas de la Secretaría de Inteligencia era ir y ver si había algún conflicto en ciernes que podía avanzar sobre la figura del presidente y traerle algún problema al presidente cuando iba a una provincia. También se hace con las giras al exterior. No. En cambio, hablando del sur, circuló hace poco una resolución interna de la AFI donde mandaron al delegado de una provincia del sur a medir el nivel del agua del Nahuel Huapi. Ustedes me dirán, ¿por qué la Secretaría de Inteligencia qué hace midiendo el nivel del agua del Nahuel Huapi? Bueno, les juro que es así. Este tipo de cosas es lo que está provocando, digamos, interna, por ejemplo, entre Aníbal Fernández y la Secretaría de Inteligencia. Recuerden que cuando fue lo del sur, el propio Aníbal Fernández dijo, ojo, porque acá falta, criticó a la Secretaría de Inteligencia porque no había previsto el conflicto del apedreamiento del presidente ahí en Chubut. Entonces la Secretaría de Inteligencia le contestó por tuit, porque le encanta contestar por tuit, le contestó, a mí el presidente me puso para extraer inteligencia y Aníbal Fernández lo puso para extraer carbón. Claro, porque Aníbal Fernández era titular en aquel momento de yacimientos carboníferos fiscales. Hoy es el ministro de Seguridad. Entonces, así está planteado este nivel de conflicto que no se sabe qué va a pasar después de las elecciones. Además, hay otro conflicto con los agentes jubilados, ¿sí? Han congelado las jubilaciones. A ver, siempre se dice que cuando hay que tener cuidado cuando uno retira a los policías, porque esos tipos son tipos que tienen experiencia en armas, tienen acceso a armas, tienen acceso a contactos y que son peligrosos cuando vuelven a la calle. Bueno, a los agentes de inteligencia jubilados, y piensen que las grandes purgas en la CIDE arrancaron cuando Cristina lo echa a Estiuso. Después de que se van la gente de Estiuso, después se van los que había traído Parrilli cuando llega el macrismo, y ahora se fueron los que llevó Macri. Entonces hay un montón de agentes de inteligencia que fueron echados de la AFI por la interventora, a los cuales, muchos de ellos fueron jubilados. Las jubilaciones se las han congelado. De modo tal que hoy, por ejemplo, el propio Estiuso debe estar ganando lo mismo que gana un agente recién ingresado a la AFI porque tiene la jubilación congelada.
Este es el nivel de cosas que están pasando. El último de los conflictos viene con la causa del espionaje a los familiares de Lara San Juan. ¿Por qué? Porque Camaño presenta, dice, bueno, acá hubo tareas de espionaje en el caso de Lara San Juan, pero el nivel dice, bueno, acá están los que hicieron las tareas, los agentes que hicieron las tareas de espionaje, pero por primera vez en la historia de la inteligencia argentina nombraron y acusaron a los agentes de planta de la AFI de algo que era una tarea rutinaria cuando es el comando político el que pide las tareas de inteligencia. Los agentes las ejecutan, ¿sí? Entonces ahí se rompió una tradición y ahora los agentes, a los que hicieron el trabajo que les habían encomendado, tienen que ir y van a terminar acusados en una causa federal. Todo esto lo que ha generado, lo que ha generado es que prepárense porque en algún momento, claro, nosotros estamos absorbidos por la discusión de los precios, absorbidos por la discusión de la vida cotidiana, absorbidos tal vez por la discusión de las elecciones. En algún momento esto, acuérdense, también va a saltar a la discusión pública. Enseguida volvemos. Tomen nota los antivacunas, los oscurantistas, los negacionistas de la pandemia, ¿no? De lo que le pasó a Bolsonaro. El Senado lo está acusando de cosas espantosas. Sí, bueno, es una larga lista, pero lo más importante me parece que lo están acusando de crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Y esos son imprescriptibles. Tiene varias acusaciones, algunas tienen que ver con hechos de corrupción, con presiones para comprar la vacuna. Todo con la pandemia. Todo vinculado a la pandemia, sí. Después también de, por lo menos, pretender un genocidio de los pueblos indígenas de Manaos, ¿sí? También hay de una cosa buscar... con la hidroxicloroquina, con los experimentos de hidroxicloroquina. Bueno, sí, eso es lo que está ¿no? denominado. Tenemos ahí una plaquita, lo tienen como charlatanería médica, que sería el equivalente para nosotros del ejercicio ilegal de la medicina. Lo que pasa es que dentro de esta charlatanería hubo más de 200 muertes que se están investigando. De hecho, la UNESCO tomó partido. Sí, recordemos que Brasil tiene 600.000 muertos por coronavirus. También lo que pasa es que estas 200 muertes son por investigaciones que no estaban avaladas por lo que es el Anvisa, claro, el ente regulador. Pero es que eran directamente unas timbas médicas. O sea, todo lo que nosotros veíamos en las declaraciones de él, digamos, de decir, bueno, ahora se convirtió en una acusación política. Pero, por ejemplo, le negaron, o sea, llegaron tarde con oxígeno a Manaos y también se murió un montón de gente cuando pudieron haber previsto y haber suministrado el oxígeno suficiente para la gente que estaba con insuficiencia respiratoria. O sea, hay cosas muy puntuales. Recordemos que él está, por un lado, deforestando el Amazonas y en un punto, bueno, lograr de alguna manera evitar la resistencia que hay de los pueblos indígenas en Manaos. Digo, es un genocidio programado, ¿sí? Desastre.